Buenos días a todos. Comenzando nuevamente con las actividades académicas, hemos concluido ya la segunda unidad de tejidos básicos o fundamentales. El día de hoy comenzamos con la unidad de órganos y sistemas. Es importante que tengamos bien clara la unidad anterior, porque aquí vamos a seguir hablando prácticamente de esos mismos temas, pero de una forma ya integral. Vamos a hablar el día de hoy del sistema circulatorio. Vamos a hablar en dos periodos de tiempo. El primero vamos a hablar prácticamente sobre el sistema arterial, capilar y venoso. Y en la siguiente clase desarrollaremos prácticamente cómo funciona la cámara cardíaca, cómo está constituida arquitectónicamente y las funciones del endotelio. Entonces, hablando del sistema circulatorio, recordemos nosotros que este permite integrar todos los tejidos a través de un sistema de bombeo que está a cargo del corazón, que impulsa la sangre por medio de las arterias de diferentes calibres hasta llegar a la red capilar. Tomaremos en cuenta que en la red capilar solo va a existir prácticamente el epitelio que conforma ese epitelio plano simple con una pequeña lámina basal y que va a permitir crear un exudado de sustancias nutritivas que va a salir hacia la matriz del tejido conectivo. En esa matriz va a permitir interactuar esos nutrientes con las células y con los tejidos que corresponden, donde va a permitir el intercambio de sustancias nutritivas y de gases como el oxígeno, y a su vez permitir transportar las sustancias de desecho que se va a ir por medio de tanto del sistema venoso como del sistema linfático. Y vamos a ir hablando cada uno de ellos cómo funciona. De tal manera que las funciones del sistema circulatorio, como hemos dicho, es transportar esa cantidad de elementos y de transporte y poder crear un sistema no solo de nutrición, sino también de purificación del cuerpo. Y vamos a ver en esta diapositiva cómo está integrado. Aquí podemos ver un esquema donde inicia a través del corazón, bombeando dicha sangre hacia arterias de gran calibre, que nosotros le vamos a dar el nombre de arterias de conducción, ya que estas arterias no transportan la sangre a ningún órgano específico. Hablamos de una arteria aórtica principalmente, y que a su vez esta arteria se subdivide en varias ramas. Estas ramas ya van a llegar a órganos específicos y por eso le damos el nombre de arterias de distribución. Esas arterias se van volviendo cada vez más pequeñas, son ramas, se van ramificando y se van volviendo cada vez más pequeñas, tanto sus paredes como el diámetro de la luz de dichas arterias, hasta convertirse en unas pequeñas arteriolas que tienen pocas capas de tejido, y al final estas arteriolas se van a permitir al final llegar hasta la red capilar. Entonces el corazón va a bombear la sangre con una fuerza eh, promedio de unos 120 miligramos de mercurio, y progresivamente conforme se van volviendo las arterias más pequeñas, la presión va descendiendo, y aquí en la parte final, antes de llegar a la red capilar, las últimas arterias, que les damos el nombre de metaarteriolas, van a crear una resistencia periférica, de tal forma que aquí se va a regular la presión con la que la sangre va a llegar a la red capilar. Y esa va a depender de los tipos de capilares que vamos a comentarlos en un momento. Entonces, dependiendo del tipo de capilares, la presión con la que se llegue, esa va a permitir el exudado de nutrientes fuera de las paredes de los capilares. Y después de ello, va a retornar al sistema venoso. Estas venas, obviamente, la presión va a ser limitada, y conforme va avanzando, la presión va siendo cada vez menos hasta volver a llegar a la región cardíaca casi con una presión casi ya llegando a cero.
De tal manera que para que estas venas retornen el sistema circulatorio va a utilizar el músculos esqueléticos. Todos los músculos, la contracción del músculo esquelético va a servir como un sistema de bombas de los miembros inferiores hacia la parte superior, y la presión negativa torácica va a permitir impulsar a través del sistema venoso retornar a las cámaras cardíacas. Entonces, de esa forma es que está constituido un sistema cerrado. Hablamos por eso de un sistema cerrado, porque inicia en una bomba y vuelve a regresar al mismo nivel. Hablamos de dos circulaciones, una sistémica y una pulmonar. Entonces, gracias a la arteria pulmonar, el corazón va a enviar la sangre no oxigenada hacia los pulmones. El retorno va a ser casi inmediato y va a regresar la sangre oxigenada a través de las venas pulmonares hacia las aurículas del lado izquierdo. Y eso después vaciarlos en los ventrículos para impulsarlo por la aorta hacia los callados y hacia la aorta abdominal, que se va a ir distribuyendo a todos los órganos del cuerpo. Entonces, si nosotros vemos aquí el corazón, vemos que es la bomba central. Vamos a poner una pequeña imagen de cómo está constituido, cómo funciona. Vemos las cámaras auriculares, vemos las válvulas, tanto aórticas como pulmonares, y los ventrículos, cómo se contraen en dos tiempos diferentes. Aquí se están contrayendo dos tiempos diferentes. Eso es bien interesante que lo vayamos a analizar. Más adelante vamos a hablar del corazón. No quiero entretenerme el día de hoy hablando del corazón. Vamos a hablar directamente ya del sistema de conducción, y en la próxima clase hablaremos propiamente del corazón. Entonces, para aspectos generales, nosotros podemos decir que el corazón tiene tres capas, fíjense, el sistema arterial tiene tres capas, igual que el corazón tienen tres capas, pero aquí vamos a hablar nosotros de una íntima, una media y una adventicia. Cada una de estas capas tiene sus capas. Por ejemplo, la capa íntima o la túnica de la íntima tiene un endotelio. Este es un epitelio plano simple de células epiteliales que revisten toda la superficie del sistema de conducción de tanto de las arterias, los capilares y las venas. Esta es la única de las estructuras que nunca se va a perder. Luego, abajo de ella va a tener una pequeña lámina, una lámina basal y un tejido subendotelial, que es un tejido laxo básicamente, ¿verdad? Y por último finaliza con una lámina elástica interna. Estas estructuras, conforme va volviéndose el sistema cada vez más pequeño, de las arterias de más calibre mayor hacia el menor, van disminuyendo el espesor de cada una de estas capas. Luego tenemos la túnica media, que también le damos el nombre de la túnica muscular o capa muscular. El tejido o el músculo es músculo liso. Entonces ya estudiamos nosotros cómo tiene las características el músculo liso y cómo es que se lleva a cabo su sistema de activación de contracción a través de sus miofilamentos internos que constituyen. Como todo músculo, está revestido por una capa de tejido conectivo en la cual vamos a encontrar intercaladas fibras elásticas, pero también fibras de colágeno y sustancia amorfa. Luego, al finalizar, vamos a encontrar una separación que va a ser una membrana elástica externa y prácticamente un tejido conectivo. Un tejido conectivo que reviste completamente toda la superficie en la parte externa de los conductos arteriales. Aquí tenemos nosotros prácticamente un dibujo donde podemos observar el endotelio, la capa subendotelial, y aquí en azul está representando la lámina elástica interna. Todo lo rojo que se ve acá es la parte músculo liso, y las fibras celestes que se logran observar acá prácticamente representan las fibras elásticas que se están intercalando. Acá en la adventicia podemos observar tejido conectivo, pero con muchas fibras elásticas. Aquí vemos ya un esquema más claro, donde se puede apreciar bien el endotelio, el epitelio plano simple, el subendotelio, tejido conectivo laxo, la lámina elástica interna, la parte muscular, la lámina elástica externa y todo el tejido conectivo o adventicia.
Si ustedes logran apreciar en este esquema, vemos unos vasos sanguíneos que están penetrando en la adventicia y que se van a ir convirtiendo al final en una red capilar que va a nutrir a todo este tejido. A estos capilares, este sistema vascular, le vamos el nombre de las vasa vasorum. Las arterias de gran calibre tienen muchas vasa vasorum. Entonces, de esa forma les ayuda a su sistema de oxigenación, pero también a su sistema de nutrición. En las venas es donde, de gran calibre, es donde más vasas vasorum vamos a encontrar debido a la poca oxigenación de la sangre venosa, pero prácticamente eso es en a nivel de venas. Y obviamente el sistema nervioso, en este caso recordemos el sistema neurovegetativo, y recordemos que el sistema neurovegetativo trabaja a través de fibras motoras de tipo simpáticas y de tipo parasimpáticas, ¿verdad? Siendo las simpáticas las que van a producir la liberación en la parte de la sinapsis del músculo de noradrenalina y la contracción muscular, o las fibras de tipo parasimpáticas que van a liberar acetilcolina y va a permitir una mejor dilatación. Entonces va regulándose los volúmenes y de esa forma la contracción o la luz de las arterias pueden aumentar o disminuir, depende el efecto del sistema nervioso que está conduciendo. Recordemos, sistema neurovegetativo, esto significa que es un sistema no controlado por el ser humano. Aquí podemos observar las características entre arteria, esta es una arteria y una vena. Vemos la forma anatómica es más cilíndrica, mientras que una vena se ve más tortuosa, su forma pierde el esquema, esta se ve más firme. El endotelio o las células endoteliales, su lámina elástica interna, las fibras de músculo liso, la membrana elástica externa y la adventicia o tejido conectivo. Acá a su vez vemos un endotelio, vemos una capa muscular más delgada y una adventicia en relación a la muscular mucho mayor. Entonces, de tal forma que podemos comparar una arteria y una vena de gran calibre en este nivel. Aquí por medio de otras tinciones especiales que nos permiten colorear o graficar mejor las fibras elásticas. Entonces podemos ver cómo las fibras elásticas están metidas prácticamente en las túnicas de, de las arterias y de las venas para su contracción o relajación y disposición adecuada a este nivel. Entonces, con esto nosotros vamos observando cómo el sistema circulatorio es como una tubería, conforme va volviéndose más pequeña, va disminuyendo el número de capas. De tal manera que las arterias de gran calibre, las mayores, van a tener esta presencia con un corte histológico, el epitelio, el músculo y la adventicia. Ahí podemos observar perfectamente. El endotelio tiene algunos componentes importantes en las células. Se ven incrustados los cuerpos de Weibel-Palade que prácticamente tienen en su interior lo que son los factores von Willebrand que van a favorecer la coagulación de la sangre. Pero esto lo vamos a estudiar en la próxima clase cuando estemos hablando específicamente solo de endotelio. Entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis ahí y continuaremos con el sistema de conducción. Entonces la sangre es impulsada por el corazón y al ser impulsado por el corazón viajan a través de arterias de gran calibre. Estas les vamos a dar el nombre de arterias de conducción. Estas arterias directamente solo conducen la sangre, no llega a ningún órgano específico, solo están conduciendo la sangre. Después de ellas se van a ramificar y esas arterias que se ramifican ya van a tener un órgano especial. Entre estas arterias de tipo de conducción, también conocidas como arterias elásticas, vamos a encontrar nosotros que las vemos en la aorta, en las arterias pulmonares, en las brachiocefálicas, en las subclavias o en las ilíacas comunes, ¿verdad? Ahí donde vamos a observar
si ustedes revisan su libro de anatomía, no llegan directamente estas arterias a ningún órgano. Y entonces, estos son los componentes de sus tres capas, la íntima, media y adventicia. En la íntima observamos su endotelio, el tejido conectivo que es laxo, que le damos el nombre de capa subendotelial, algunas capas de músculo liso intercaladas con fibras elásticas y una elástica interna definida. La capa media prácticamente es músculo liso, intercaladas con fibras elásticas. Las más grandes llegan a tener más o menos 50 capas en total y van disminuyendo en relación al tamaño. La adventicia, obviamente, no es más que un tejido conectivo, en este caso una red de fibras laxas que permiten prácticamente resguardar y dar nutrientes a todas las células que corresponden en este tejido. Cuando hablamos ya de arterias de distribución, estamos hablando de aquellas arterias que llegan a un órgano específico, como la renal, como la uterina, y así sucesivamente cada uno de los órganos. Vemos algunas diferencias. Siempre tiene su endotelio, su endotelio que se encuentra en el tejido conectivo laxo, algunas fibras de músculo liso intercaladas, pero aquí tal vez hacemos mucho énfasis en la membrana elástica interna. En las arterias musculares o de distribución, la membrana elástica interna es bien desarrollada y a través del microscopio de luz podemos observarla muy claramente. Este es un detalle muy importante para poder clasificarlas. Luego observamos que existen capas de fibra de músculo liso y podemos clasificarlas desde 3 capas hasta 30 capas. Estas corresponderán a ciertos diámetros. Eso significa que ahí vamos a encontrar sin número o una subclasificación de arterias que van llegando hasta convertirse en unas pequeñas arterias de pequeño calibre, ¿verdad? El tejido conectivo prácticamente se va adelgazando, es más pequeño cada vez por el mismo grosor de las paredes, ¿verdad? La red de fibras elásticas igual va siendo cada vez menor, va desapareciendo las capas progresivamente. Aquí tenemos una arteria muscular y esto es lo que yo les decía, miren, este como borde que se observa prácticamente debajo del epitelio, esta es la membrana elástica interna que está bien desarrollada. En este tipo de arterias se puede observar bien y esto nos permite pues entender que son arterias que regulan su volumen y de acuerdo a esa regulación pueden contraerse o pueden dilatarse, adecuando prácticamente la presión a las necesidades de cada uno de los tejidos y a la estimulación del sistema nervioso neurovegetativo, ¿verdad? Que actúa a ese nivel. Al final, vemos nosotros que las arterias últimas les vamos a dar el nombre de arteriolas y la última de todas ellas le vamos el nombre de metarteriola. ¿Qué observamos en ella? Vemos el endotelio persiste, ¿verdad? Este nunca va a desaparecer. El subendotelio es muy delgado, prácticamente ya casi no se observa y ya no tenemos una membrana elástica interna. O sea, muchas de las porciones que se han visto al principio han ido desapareciendo. Podemos encontrar arteriolas que tienen de una capa a 3 capas de músculo liso. Esto significa que las últimas prácticamente tendrán solo una pequeña capa. Y esas últimas que tienen una última capa forman un pequeño esfínter que regula la presión con la que va a entrar la sangre a la red capilar. Y esa regulación va a permitir que sea resistente a las condiciones de cada capilar. De lo contrario, si esto no se regulara, la sangre entraría con mucha presión y podría romper los capilares, ¿verdad? O podría entrar con poca presión, lo cual no permitiría el exudado del suero, o mejor dicho, del plasma que se convierte en suero hacia la matriz del tejido conectivo. Entonces es bien importante esta última de las arteriolas para regular el volumen y la presión arterial.
Vemos el tejido conectivo prácticamente escaso, ya no existe prácticamente, ¿verdad? Casi al final de estas arteriolas. Aquí podemos observar unos ejemplos de ellas, más o menos una, dos, tres capas, ¿verdad? Eh, el músculo que se encuentra acá es escaso, ¿verdad? El tejido conectivo también limitado. Y en estas últimas prácticamente ya prácticamente no tenemos muchas capas, ¿verdad? Entonces, eh, algo bien importante, como todo el volumen, nosotros tenemos un sistema que se llama la anastomosis arteriovenosa. Eso significa que cuando estas arterias finales regulan el volumen de líquido sanguíneo que va a pasar a los capilares, no toda la sangre puede pasar. Entonces se acumularía la sangre a nivel de las arteriolas, pero hay un paso directo, un paso. Esta sangre que se va congestionando a este nivel pasa directamente al sistema venoso, de tal manera que la red capilar solo recibirá una porción. El resto se regresará directamente por un puente de comunicación a las venas y permitirá la circulación. Entonces no habría congestión de sangre a este nivel. Pasaría completamente y de esa forma la sangre está circulando en todas direcciones. Entonces ya con eso podemos observar que los capilares va a depender de las características, habíamos comentado hace un momento, y tenemos tres tipos de capilares. Tenemos los capilares continuos, tenemos los capilares fenestrados y tenemos los capilares sinusoidales. Vemos que cada uno de ellos va a tener características propias. Por ejemplo, aquí en rosado podemos ver el endotelio. Este endotelio que tiene cierta presencia continua de las uniones entre células y células, están todas conectadas, tienen de tipo uniones ocludentes como uniones adherentes y uniones comunicantes. Y vamos a observar una pequeña lámina basal, pero esta lámina basal es continua. En celeste está representando la lámina basal. Entonces es continua. En los capilares fenestrados vemos que el endotelio tiene cierta porosidad y esto es lo que nosotros llamamos fenestraciones. Esto permite regular todo un sistema de diafragmas que se abren o se cierran y eso permite el paso de más cantidad de solutos fuera del sistema vascular. Entonces, en órganos especiales vamos a encontrar este tipo de capilares. Un ejemplo de los riñones. Ahí vamos a encontrar nosotros cómo se regula los fluidos de sangre para eliminar incluso sustancias tóxicas y posteriormente veremos cómo se recupera esos elementos que se pueden perder. Y estos son los capilares sinusoidales o descontinuos. Si ustedes observan, la lámina basal prácticamente está ausente. Algunos que otros pequeñas fibras o elementos estarán envolviendo el capilar, pero casi no hay. Y vemos mucha porosidad en el endotelio de los capilares. Esto permite el fluido de suficientes elementos plasmáticos, incluso la salida de eritrocitos y células de este tipo hacia la matriz del órgano. Un ejemplo de estos capilares es el hígado, es el vaso y algunas glándulas que necesitan una gran cantidad de nutrientes e irrigación. Entonces, vemos nosotros que no todos los órganos van a tener los mismos capilares y va a depender de las características y de las necesidades los capilares que presentemos. Entonces, solo para resumir nuevamente, capilares continuos son aquellos que presentan un endotelio y su lámina basal. Los fenestrados tienen porosidad a nivel endotelial y su lámina basal también está presente. Y estos que ya están casi ausentes de lámina basal y también presentan porosidad a nivel endotelial. De tal manera que esa es la red capilar, ahí donde se va a llevar a cabo el intercambio de nutrientes y recuperar algunos materiales para ser transportados hacia el sistema venoso. Pero no todo lo que en el tejido conectivo quede va a ser retornado por el sistema capilar y retomado por el sistema venoso. Hay un excedente de líquido tisular que va a quedar en la matriz del tejido. Entonces va a existir otro sistema que va a capturar ese excedente de líquido tisular
y esos van a ser los vasos linfáticos. Entonces vamos a tener unos capilares linfáticos que van a absorber o van a recanalizar prácticamente ese excedente de líquido y se va a ir por esos capilares hacia conductos mayores de capilares y eso le vamos a dar el nombre de la famosa linfa. Esa linfa va a drenar prácticamente en un sistema de conductos linfáticos que va a pasar por ganglios linfáticos y ahí vamos a tener un sistema de depuración. Pero esos vasos linfáticos al final van a drenar todo ese contenido a nivel de los troncos mayores, a nivel subclavios. Y de esa forma se recupera todo el volumen circulatorio y continuamos manteniendo los volúmenes en equilibrio. Recuerden que esto es bien importante, mantener el equilibrio. Entonces, de tal forma que ahí se va a llevar a cabo. Los capilares, entonces, ¿qué presentarán? Un endotelio sin interrupción. Estamos hablando de los continuos. De los fenestrados, un endotelio con poros, ¿verdad? Con sistema de apertura y cierre, ¿verdad? Eso significa que se va a regular. Y los sinusoidales, el endotelio descontinuo y mucha porosidad a nivel de lo que corresponde la membrana o la lámina basal. Aquí tenemos un corte histológico de músculo. Si ustedes se recuerdan del músculo esquelético, sus núcleos periféricos, sus estrías, y entre las fibras vamos a observar capilares. Miren, aquí hay un capilar, aquí están los endotelios, aquí en un corte transverso se pueden ver bien los capilares, el núcleo de la célula endotelial. Entonces son bien claros, son bien delgados, y eso es lo que permite prácticamente la nutrición a cada uno de los tejidos. Entonces, a nivel de la red capilar, va a permitir el exudado, va a permitir el transporte o la liberación de nutrientes para que las células que se encuentren en la matriz aprovechen prácticamente todos esos nutrientes y desechen también algunos productos de eliminación. Entonces, de esa forma las células tienen una forma básicamente de control. Pero recordemos que los capilares ya perdieron prácticamente las fibras musculares, entonces no tienen capacidad de contractibilidad para secretar, pero tenemos unas células que se encuentran en la superficie de esa membrana basal de esa membrana basal que son los pericitos. Entonces los pericitos son células que tienen muchas prolongaciones y que abrazan prácticamente a los capilares y en un momento estimulan la contractibilidad y la estimulación para exprimir, si podríamos utilizar ese término, y secretar parte del plasma que se encuentra a nivel de los capilares. Al finalizar ese intercambio a nivel de nutrientes, hay una recuperación inmediata del volumen a través de las vénulas. Estas vénulas, vemos nosotros que el endotelio aquí se va a volver un poquito más separado y va a permitir aquí el intercambio también de leucocitos. Aquí es donde se pueden liberar los glóbulos blancos hacia la matriz del tejido cognitivo, sobre todo en el momento de haber algún ataque por algún agente que puede causar peligro dentro del tejido. Entonces las vénulas prácticamente van a ser la parte poscapilar, la que está recibiendo después de llevar a cabo todo ese mecanismo de atracción de los elementos. ¿Qué tienen las vénulas? Van a tener sus tres capas nuevamente, va a empezar a recuperar las tres capas, pero ya no en las mismas condiciones. El endotelio siempre va a estar presente, ¿verdad? Sus características como los capilares. Empezamos a observar algunas cuantas capas de fibras del músculo liso, ¿verdad? Son pocas, 3, 2, una capa, variablemente van a ser bien escasas. Y la adventicia es tejido conectivo, esta va a ser un poquito más gruesa ahora en relación a la capa media. Aquí va a ser al revés, la capa adventicia va a ser mayor. Ahí tenemos unos ejemplos de las venas, cómo se observan las vénulas, son bien tortuosas, bien, ¿cómo se llama? No tienen un cuerpo, un sostén, básicamente solo el volumen que le llega. Gracias a la contracción del músculo esquelético que podemos ver acá,
estas venas pueden o vénulas se pueden llenar de líquido, ¿verdad? Para el retorno. Lo mismo pasa con el sistema linfático, ¿verdad? De tal manera que el retorno venoso y el retorno linfático dependen mucho de la contracción del músculo esquelético para que bombee nuevamente y le dé fuerza de impulso a la sangre venosa para que pueda llegar hacia el sistema cardíaco, ¿verdad? Y aquí ya tenemos unas venas ya de mayor calibre. Veamos el grosor de las paredes de esta vena en relación a esta arteria. Y vemos que la capa muscular es menor. Aquí vemos otras muy delgadas sus paredes, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues no va a llegar a tener las mismas concentraciones. Después del periodo poscapilar de las vénulas ya tenemos venas y las vamos a clasificar en venas medianas, perdón, venas pequeñas, venas medianas y venas de gran calibre. Entonces aquí tenemos esta distribución. Prácticamente conforme van adquiriendo capas, el calibre va aumentando, el endotelio, las fibras de tejido conectivo, vamos encontrando ya fibras de músculo liso, siempre en la íntima, ¿verdad? Mezcladas, una capa media muy escasa, ¿verdad? Vamos a encontrar aquí algunas características, vamos a encontrar capas de fibra de músculo liso en forma circular, o también vamos a encontrar capas de músculo liso en forma longitudinal, o sea que aquí va a tener dos estratos diferentes, ¿verdad? Eso le va a ayudar para poder impulsar y darle un poquito de fuerza. Su tejido conectivo, obviamente, como todo el sistema. Habíamos comentado que estas venas necesitan más capilares que los irriguen, porque la sangre que lleva a este nivel ya es sangre no oxigenada. Recuérdense que en la red capilar ahí se llevó el intercambio gaseoso. Entonces la sangre venía oxigenada, en la red capilar pierde el oxígeno y aquí en el sistema venoso la sangre no va oxigenada, por lo tanto necesita un buen sistema de irrigación que podemos ver aquí todos sus capilares que son las vasa vasorum para poderle dar un buen suministro de oxígeno a las paredes del en esta pequeña videíto logramos ver cómo en las venas, principalmente de miembros inferiores, existen unas valvas. Estas valvas, de acuerdo a la contracción del músculo esquelético, impulsa la sangre hacia arriba y en el momento que retorna la sangre, vuelven a caer las válvulas y cierran, no permitiendo de esa forma el retorno venoso hacia los miembros inferiores. Y cada vez que se contrae, sigue impulsando y evita el retorno. Este es un mecanismo propio que le facilita prácticamente bombear la sangre hacia la parte más superior. Aquí vemos nuevamente un corte histológico de una vena, vemos está lleno de sangre, tejido conectivo alrededor, pocas fibras de músculo. Entonces, esas son las características. Aquí vemos otra vena ya de más calibre. Observamos la capa de músculo circular, pero también observamos dentro de la misma adventicia fibras de músculo longitudinal incluso, ¿verdad? Entonces, aquí hay diversidad. Esto es bien importante para poder clasificar también nuestro sistema venoso. Entonces, de tal forma que las venas van a transportar ya el retorno de esta sangre hacia el sistema cardíaco nuevamente para volver nuevamente con el sistema circulatorio y que comience nuevamente la circulación a nivel del sistema pulmonar. El sistema linfático lo comenté cuando estábamos empezando los capilares. Entonces este es un sistema abierto porque solo tiene sistemas capilares y esta linfa, que es el excedente de líquido tisular, transportará ese excedente de líquido y ahora al estar dentro de los conductos linfáticos le vamos a dar el nombre de linfa y va a ser transportado hacia ganglios linfáticos. Eso le permite crear un sistema de filtración a través de los linfocitos que se encuentran en los ganglios. Ya en las próximas clases vamos a hablar de los ganglios linfáticos, no de estas circulatorias, sino del
órganos linfoideos, vamos a hablar de cómo los ganglios limpian y purifican prácticamente, liberándolo de antígenos a todo este excedente de líquido, ¿verdad? Entonces, hablaremos un poquito más en ese tema. Las características de estos vasos linfáticos, vemos nosotros, los capilares linfáticos presentan sus capas, el endotelio es muy delgado, eso permite pues transportar bastantes elementos o excedentes porque es un sistema cerrado, entonces también por difusión va a pasar a través de las paredes de la membrana endotelial, una lámina basal discontinua, esto significa que es porosa, entonces va a permitir que pueda pasar con más facilidad. Prácticamente las fibras de músculo prácticamente son mínimas y hay fibras elásticas a ese nivel, unas que otras podemos encontrar, ¿verdad? Y la capa media obviamente no está bien definida, la adventicia es pequeña también, de tal manera que eso es lo que podemos hablar de los vasos o de los capilares linfáticos. Los senos linfáticos es ya donde pasa prácticamente la linfa a través de los ganglios. Cuando hablamos de los ganglios en la clase de órganos linfoides, vamos a ver cómo los ganglios tienen como ciertos espacios donde corre la linfa y ahí son prácticamente la linfa le está recorriendo, interactúa con los linfocitos y de esa forma pues captura todos los antígenos que puedan estar presentes a ese nivel y limpiarla. Entonces, y después transportarla en vasos linfáticos ya de tipo diferentes. Estos vasos eferentes van a tener ya sus tres capas, su endotelio, sus fibras elásticas subendoteliales, un tejido laxo, pequeñas prácticamente valvas. Este sí necesita muchas valvas para transportar también, para que no haya un retorno del fluido hacia la matriz nuevamente, ¿verdad? El músculo liso también es poco, ¿verdad? A ese nivel. Entonces depende mucho de la actividad esquelética, del músculo esquelético para su bombeo. Y también fibra de la adventicia está conformada por colágeno y fibras elásticas. Entonces son los tres elementos esenciales de los sistemas linfáticos. Y aquí podemos ver un vaso linfático, prácticamente sus paredes bien delgadas. Se pueden observar sus pequeñas valvas ahí que están enviando el impulso y evitan el retorno. Y la matriz de tejido conectivo. Vale comentar que el corazón prácticamente en el sistema circulatorio es la bomba que permite el impulso de la sangre por todo el sistema de conductos arteriales de diferentes calibres hasta la red capilar, donde permite el intercambio de nutrientes y de igual manera el transporte de materiales de desecho por vía venosa o a través del sistema linfático. Esta sangre que viaja nuevamente al sistema circulatorio venoso retornará de igual forma al corazón. De ahí su nombre, sistema circulatorio. La sangre que ingresa al corazón prácticamente será bombeada en dos direcciones. Como ustedes podrían ver, una bomba que va a tener dos diferentes cámaras. Va a estar conformada por 4 cámaras prácticamente, pero 2 de ellas son del lado derecho y 2 de ellas corresponderán al lado izquierdo. Las del lado derecho bombeará la sangre directamente al sistema pulmonar. Entonces, a nivel del corazón, vamos a encontrar nosotros que va a presentar esas diferentes cámaras que se separan para la distribución de la sangre en 2 formas diferentes. Mencionamos que el corazón presenta 3 capas que le permiten su buen funcionamiento. Entre estas podemos mencionar el endocardio, que no es más que el revestimiento de células epiteliales en el interior de dichas cámaras, el miocardio, que corresponderá a fibras de músculo cardíaco, que permitirán la contractibilidad y el impulso de la sangre a toda la economía del cuerpo, y el pericardio, que no es más epicardio, que no es más que una capa de tejido conectivo que lo protege y que prácticamente le permite estar separado del resto de tejidos. El corazón
Entonces, tiene sus 4 cámaras, aurículos y ventrículos, y presenta en su interior un sistema de tabicamiento y sistemas valvulares que cada uno de ellos van a trabajar de manera consecutiva dependiendo de la región. En este esquema o dibujo que nosotros presentamos acá, está constituido la aurícula del lado derecho, donde vemos en azul que vierte la sangre de la vena cava superior y también de la vena cava inferior. De tal forma que aquí es donde se recupera prácticamente todo el volumen circulatorio. Basando, al llenarse se contraerá esta cámara, estas dos cámaras auriculares se contraen al mismo tiempo, permitiendo el vaciado de sangre hacia los ventrículos. Entonces, en la primera porción vaciará hacia el ventrículo del lado derecho. Si observan sus paredes del miocardio, es más delgada en relación a las paredes del miocardio del lado izquierdo, porque esta, al empujar la sangre no necesita una presión tan fuerte, ya que lo impulsará a través de su arteria pulmonar que se bifurcará en dos, derecha e izquierda, que ingresarán prácticamente a los pulmones, y en esa región pulmonar es donde se va a llevar a cabo el intercambio gaseoso, que permitirá nuevamente a la sangre recuperar el volumen de oxígeno a través de sus eritrocitos. Esta es la única arteria que nosotros podemos mencionar que lleva sangre no oxigenada. El retorno será de tipo venoso y son las únicas venas de lados derechos e izquierdos que recuperarán el volumen sanguíneo, pero de una forma ya oxigenada. Esto lo van a vertir en la aurícula del lado izquierdo. Ya esta ya sangre oxigenada, posteriormente las válvulas se abrirán para llenar el ventrículo del lado izquierdo. Entonces, comenté hace un momento que estas dos cámaras se contraen al mismo tiempo, las dos vacían hacia los ventrículos y posteriormente el ventrículo izquierdo de igual forma al contraerse impulsará la sangre a través de la arteria aórtica en todo su callado, como pueden observarlo acá, y sus ramas de arterias comunicantes, en este caso, hacia las diferentes partes superior y hacia la siguiente parte inferior. Entonces, el impulso que necesita acá el ventrículo para transportar la sangre en el pulmonar más o menos oscila entre unos 25 y 30 miligramos de mercurio. Ya que su circulación es inmediata, rápido el retorno, no necesita mucha fuerza y regresa inmediatamente a su lugar ya oxigenado. Pero en el caso de la aorta, necesita impulsar la sangre a una presión promedio de 120 miligramos de mercurio. Obviamente depende del tamaño de la persona, depende también de la edad y otras características que pueden presentarse, pero eso es lo que impulsa la sangre y prácticamente aquí podemos nosotros visualizar sus válvulas, ¿verdad? La famosa mitral y tricúspides que están constituidas acá y las válvulas semilunares que corresponden a este sistema. El sistema valvular cumple una función y es, en este caso, retiene la sangre en las aurículas por un determinado tiempo mientras se termina de llenar y posteriormente vaciarlas. Al vaciar a los ventrículos, dicha y en la contracción de los ventrículos cierra completamente las válvulas, evitando un reflujo hacia las cámaras auriculares. O sea, por eso que se hace en dos tiempos. Cuando las aurículas están relajadas, los ventrículos se contraen e impulsan la sangre, pero las válvulas se cierran, de tal manera que no le queda otro camino más que salir por las válvulas de las arterias pulmonares o de la arteria aorta. De esa forma, la sangre viaja hacia donde corresponde. Aquí vale la pena mencionar entonces que este revestimiento del endocardio no es más que un epitelio plano simple, que está integrado por los diferentes tipos de uniones celulares que hemos estudiado en otros momentos y que permite también un sistema de intercomunicación. Esto le permite crear en la superficie interna de la cavidad es una área bien lisa que permite deslizar fácilmente el transporte de la sangre. Este epitelio secreta sustancias que favorecen la fluidez
de la sangre y evita la coagulación de la sangre, de tal manera que crea un sistema dinámico dentro de las cámaras y de igual forma lo va a hacer a través de las paredes de las arterias y de los capilares y venas. Debajo siempre del tejido epitelial vamos a encontrar un tejido conectivo laxo que presenta muchos capilares, principalmente en el sistema cardíaco va a presentar mucha capilaridad por la gran necesidad que tiene el tejido de mucho oxígeno, mantenerlo en buenas condiciones. Lo que reviste, lo que corresponde a la estructura de tabiques que se encuentra en su cámara interna, que prácticamente está conformado por tejido denso, dentro de ese tejido laxo que vamos a encontrar a ese nivel, hay fibras especiales que transmiten los impulsos nerviosos y que les vamos a dar el nombre de fibras de Purkinje. Estas transportan la estimulación eléctrica y facilitan la contractibilidad del músculo cardíaco. Entonces, de esa forma se está llevando a cabo dicho mecanismo. Entonces, veamos qué pasa a nivel del músculo cardíaco. Al músculo cardíaco, en este órgano, le vamos a dar el nombre de miocardio. El miocardio prácticamente son láminas concéntricas en diferentes direcciones que se van colocando para tener fuerzas de atracción a diferentes niveles, lo que le permite frear una bomba que su función de impulsar la sangre lo puede hacer en conjunto, gracias al diseño arquitectónico de todas sus fibras de músculo, ¿verdad? Recordemos que este músculo es un músculo que está controlado por el sistema neurovegetativo, pero el impulso prácticamente va a ser propio, ¿verdad? Va a ser propio. Más adelante vamos a ver cómo influyen otros sistemas en su sistema de contracción. Entonces, las fibras de músculo liso entonces se obedecen a ese estímulo y permiten el impulso de la sangre hacia afuera y para ser transportados a través de las grandes arterias, transportándolo de esa forma, de una forma rítmica especial. Cerca de la aurícula del lado derecho, en la cercanía de la vena cava superior, ahí se encuentra el nodo senoauricular o nodo sinusoidal. Este le damos el nombre del marcapaso, porque ahí es donde va a comenzar prácticamente la estimulación que lleva en la contracción hacia los ventrículos, de tal forma que los ventrículos se van a contraer de una forma completa y van a vaciar. En ese momento, el sistema transporta la contractividad a la región del nodo auriculoventricular. En ese momento va a quedar ahí como un periodo de breves instantes donde la pausa va a permitir que se vacíen bien los aurículas para dejar pasar el impulso hacia el haz de His. Entonces, cuando pasa al haz de His, este impulso se va en las paredes laterales del lado derecho y del lado izquierdo y conectan con toda la ramificación de las fibras de Purkinje. De esta forma, los ventrículos se contraerán e impulsarán la sangre nuevamente en todo su recorrido, ¿verdad? El epicardio prácticamente es un tejido conectivo denso, irregular, prácticamente son células irregulares, pero que está revestido por células mesoteliales, son células planas que permiten darle una superficie lisa completamente a la parte externa del corazón. Esto debido a que el corazón a este nivel va a estar envuelto o cubierto por una cantidad de líquido que va a bañar completamente al corazón y que le permite un deslizamiento en sus paredes internas, que va a tener unas paredes internas que es prácticamente las paredes parietales y viscerales. Entre ese espacio existe el líquido que le damos el nombre de líquido pericárdico y que permite prácticamente el buen funcionamiento. Si este líquido por algún proceso infeccioso, traumático o de otro tipo aumentara o se coagulara, que hubiera una ruptura de algún sistema de irrigación,
causaría un taponamiento, lo cual no le permitiría al corazón poder contraerse o relajarse, de tal manera que sufriría un paro cardíaco. Entonces, las concentraciones o el aumento por un proceso inflamatorio debido a un proceso inflamatorio e infeccioso podría ocasionar una complicación a nivel cardíaco. Por eso es la importancia de tener un buen control sobre el sistema cardíaco. En esta imagen podemos observar acá bien lo que es el endocardio, la lámina un poquito rosada pálida, y en rojo podemos ver todo el miocardio. Este es el músculo que está en diferentes direcciones sus fibras, lo que permite tener un sistema de control inmediato. Y aquí en tejido como en amarillo podemos ver el epicardio y prácticamente el espacio o la cavidad pericárdica que se encuentra a este nivel, que es lo que yo les comenté hace un momento. Esto está lleno de líquido en una concentración más o menos entre unos 15 y unos 50 mililitros de líquido. Va a depender obviamente del tamaño de la persona, ¿verdad? Y fuera de él, pues vamos a encontrar tejido adiposo, tejido graso, muchos vasos sanguíneos. Recordemos que inmediatamente de la aorta va a desprender un sistema arterial que son las arterias coronarias. Estas arterias coronarias llevan una alta presión y permiten meterse desde la parte externa hacia la parte interna para darle irrigación y nutrición completa a todo el músculo cardíaco. El músculo cardíaco descansa en la medida que cuando se contraen las aurículas, los ventrículos se relajan y respiran constantemente a través de sus mecanismos de acción y posteriormente las aurículas descansan en el momento de la contracción ventricular. De tal forma que están en dos momentos de contracción, que es el sístole y el diástole. El sístole y diástole, y eso permite un sistema de relajación y de contracción en tiempos diferentes, lo cual le permite una oxigenación de los tejidos y de esa forma la vitalidad del miocardio se mantiene, siempre y cuando tomemos en consideración que este sistema de irrigación sea permeable. Debido a veces a la mala nutrición que podemos tener, este sistema arterial puede llenarse de grasa y formar placas arterioscleróticas que pueden impedir una buena irrigación. Entonces tenemos que ir teniendo mucho cuidado. Las válvulas cardíacas, ya habíamos comentado, son prácticamente estructuras sólidas, rígidas, de tejido conectivo denso y regular, que no permiten el cierre o la colapsión de dicha estructura. Entonces, esas se mantienen prácticamente creando como un esqueleto en el interior del músculo cardíaco, dejando esos conductos abiertos en forma de anillos que podemos ver. Está también revestido por ciertas fibras elásticas y material amorfo, como protoglucanos, glucosaminoglucanos, que permiten cierta flexibilidad y cierta plasticidad en el movimiento que lleva a cabo la contracción de las cavidades, ¿verdad? Entonces, todo esto está sujeto al sistema muscular, de tal forma que también permite la abertura, pero sin un cierre permanente o una apertura mayor, ¿verdad? Entonces trata de mantener su estructura gracias a este esqueleto. Aquí podemos visualizar bien las cavidades y las valvas. Aquí están abiertas. Se supone que en este momento que están abiertas permiten prácticamente la salida de la sangre a nivel de aortas o a ver de cómo se llama pulmonares. Entonces, pero el retorno, estas valvas que están acá al retorno se cerrarán, lo cual impedirá de una manera que haya un reflujo, ¿verdad? Un reflujo de sangre hacia las cavidades nuevamente. Entonces, todo esto está tabicado. Aquí podemos tener nuestros tabiques y nuestras otras válvulas, ¿verdad? La tricúspide en estos casos y la mitral, ¿verdad? Del otro extremo. Entonces, de esa forma podemos ver nosotros cómo se abren y se cierran en tiempos diferentes. Es importante comentar algo otros hallazgos dentro del sistema cardíaco, ya que hemos visto cómo el corazón mantiene un ritmo constante, bien coordinado, bajo un sistema eléctrico que habíamos comentado, que empieza en el nodo sinoauricular
es pasado al nodo auriculoventricular y de ahí es desplazado hacia el haz de His, el cual lo transporta hacia la rama derechas e izquierdas y esto al final hacia las fibras de Purkinje. Creo que eso ya había quedado bastante claro. Pero es importante que el ritmo es a través del marcapaso, del nodo seno auricular, marca el sistema de contracción y de los latidos. Entonces nosotros podemos escuchar un sistema de contracción de forma rítmica. Y entonces esos son los diferentes sonidos cardíacos que se puede escuchar a través de un estetoscopio. A través de un electrocardiograma nosotros podemos mirar esa polaridad que presenta y nos ayuda a poder identificar su función. Pero algo bien interesante es que el sistema nervioso de tipo autónomo se mantiene como un vigilante, como alguien que está vigilando que todo el sistema cardíaco esté trabajando en su mejor momento. Pero en el momento que él sea estimulado, por estímulos externos o internos, el sistema neurovegetativo puede modular la frecuencia cardíaca. Hay necesidad de correr o hay necesidad de, por algún miedo o algo que estimule, aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces puede intervenir prácticamente en este sistema que ya está programado. El sistema nervioso autónomo puede intervenir a través de sus fibras simpáticas, aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la presión arterial de ese tipo. Pero también de igual manera puede, ¿cómo se llama? Regularlo. Ya pasó la crisis. Entonces el sistema parasimpático, perdón, aquí estaba unido, el sistema parasimpático relaja las fibras musculares, mejor, modulando la frecuencia cardíaca y que vaya descendiendo progresivamente y la presión arterial. Entonces, hay otros factores también que estimulan la actividad cardíaca, como algunas hormonas. La glándula suprarrenal al tirar noradrenalina puede estimular la actividad cardíaca. Otras hormonas a nivel de la glándula de la tiroides pueden estimular también la aceleración del metabolismo cardíaco y así muchas otras elementos intervienen en su función. Entonces, si se dan cuenta, el corazón no solo trabaja a través de un sistema autónomo propio, sino también a través del sistema neurovegetativo y del sistema endocrino que puede estar influenciando a ese nivel. Y no solo eso, sino que también a través de algunos fármacos o medicamentos o algunas sustancias que pueden modificar su función. Hay que conocer mucho cómo trabaja este corazón porque los que nos dedicamos a la salud podemos estar utilizando algunas sustancias que pueden modificar ya su control. Ok, ya después de esto vemos nosotros cómo el músculo cardíaco se modifica al salir ya las arterias y a todo el sistema vascular. Pero lo único que no modifica es el endotelio, que habíamos dado el nombre de endocardio, acá le vamos a dar el nombre de endotelio. Y a igual que lo que encontramos en el corazón, es un epitelio plano simple. Pero como todo epitelio, recuerden ustedes que es una membrana y como toda membrana es selectiva. Esto permite que hayan sustancias químicas que pasen de un espacio o a otro espacio y eso va a favorecer prácticamente el funcionamiento endotelial. Antiguamente no se le daba mucha atención al endotelio. Pasaron muchos años y casi en los años de 1995 en adelante, muchos estudios indicaron la gran función y la gran vitalidad del endotelio, que no era solo ver un epitelio plano simple como una membrana, sino que tenía mucha actividad metabólica para el buen funcionamiento del sistema cardiovascular. De tal forma que para que el sistema funcione, el endotelio prácticamente va a liberar sustancias químicas para que el fluido circulatorio pase de una forma adecuada, evitando la estimulación de una trombosis, de que algo estimule una trombosis y forme un coágulo que pueda tapar inmediatamente algún sistema vascular. Entonces, gracias a estos sistemas endoteliales va controlando que no la sangre pueda fluir sin ningún tipo de complicaciones. Y obviamente va a favorecer
a través la fluidez circulatoria, a través de vasoconstrictores o a través de vasodilatadores. Entonces, antiguamente se hacían experimentos con el endotelio y eh, los que ganaron el premio Nobel en relación a la parte endotelial rompían todo o lesionaban todo el endotelio y observaban al agregarle sustancias químicas para la constricción o para la vasodilatación, no tenía efecto. Posteriormente, al tener arterias donde el endotelio estaba intacto, observaron que la respuesta muscular tenía una dilatación o una contractibilidad. Entonces, se dieron cuenta que el músculo liso que corresponde a las arterias y a todo el sistema circulatorio, con excepción del corazón que obedece a otros elementos, estimulaba prácticamente la contractibilidad o la dilatación de los capilares. Y esto favorecía prácticamente el buen funcionamiento del sistema cardiovascular, de tal forma que la liberación de vasoconstrictores como endotelinas, prostaglandinas, tromboxano, que favorecen esa contracción, y también mencionar el sistema de renina-angiotensina, que estimula la activación ¿cómo se llama?, de angiotensina 2, que es el más potente vasoconstrictor que nosotros podemos encontrar. Entonces, eso permite regular los diferentes niveles de la luz de las arterias para su contracción. Pero también encontraron otros elementos, y estos fueron los últimos encontrados, el óxido nítrico y prostaciclinas, principalmente el óxido nítrico, que fue el que más ha encontrado un factor de vasodilatación. Y esto favorecía en algún momento dado el intercambio, porque al haber vasodilatación permitía la fluidez de la sangre, pero no solo la fluidez, sino también permitía el proceso de apertura del endotelio para la liberación de gránulos de secreción hacia el espacio extra fuera del endotelio para estimular a las células musculares, pero también para la diapésis de los leucocitos hacia afuera como mecanismo de acción. Entonces regulaba muchas funciones. El efecto es inmediato. Entonces vale la pena comentar que el óxido nítrico no es más que un gas que era liberado y que era transportado hacia abajo del endotelio para llegar hacia las fibras de músculo liso que activaba todo el proceso de despolarización y relajación de las fibras. Entonces, vamos favoreciendo prácticamente algunas de las propiedades endoteliales. Pero también cuando el endotelio es lesionado o es lastimado, inmediatamente libera en su citoplasma, tiene los cuerpos de Weden-Palade, en los cuales en su interior están conformados como los factores de von Willebrand. Estos prácticamente se unen al factor 8 de la coagulación, permitiendo la agregación plaquetaria, ¿verdad? De tal forma que inhibe el plasminógeno, que evitaba la coagulación, inhibiéndolo y favoreciendo prácticamente la integración al factor 8 que favorece el agregamiento plaquetario. Entonces, todas las plaquetas pueden en el sitio de lesión agregarse para formar un coágulo y evitar una pérdida de sangre en ese sitio o en ese sitio de acción. Regresando otra vez al óxido nítrico, recordemos que este no se había descubierto antes porque su tiempo de acción es inmediata, es breve. Entonces, solo cuando había un estímulo liberaba el gas, se abren los vasos sanguíneos e inmediatamente se produce ese intercambio que es importante. El endotelio tiene otras modalidades dentro de su función, ¿verdad? Y ya que en la superficie de sus membranas tiene receptores que estimulan la vasodilatación y una relación directa con los linfocitos. Entonces, los receptores del sistema inmunológico van a favorecer esa relación de endotelio-linfocitos que permite ser atraídos en la zona afectada o estimulada
que permite crear una liberación de dichos linfocitos hacia la matriz de tejido conectivo. Entonces, esto favorece mucho la permeabilidad y la liberación en los sitios de acción, ya que también en su interior va a secretar diferentes tipos de interleuquinas de tipo 1, como interleuquina 6 o interleuquina 8, que favorecen prácticamente esa reacción inflamatoria y que, como ustedes ya hemos estudiado en otros momentos, eso favorece también la estimulación de histamina y heparina para el momento de alguna acción inmunológica, como prácticamente la inflamación que se puede producir a nivel endotelial. Y aparte de esto, el endotelio tiene receptores que permiten el crecimiento de células. Entonces, ellas a través de sus mecanismos de crecimiento estimulan a células hemopoyéticas que favorezcan la producción a nivel de médula de más macrófagos, de más linfocitos, neutrófilos, de más eosinófilos, de más plaquetas, etcétera. Entonces, vemos que hay un incremento que favorece ese crecimiento celular dependiendo las acciones, ¿verdad? A nivel renal, los endotelios del sistema renal, vamos a estimular el sistema renina-angiotensina y vemos cómo este sistema de angiotensina llegará hasta la pared de los capilares del alveolo a nivel pulmonar, donde tiene una enzima que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, convirtiéndose en el vasoconstrictor más potente. Recordemos que muchos de los medicamentos están basados en inhibir a veces esta acción para regular la presión arterial cuando hay personas que padecen de hipertensión. Entonces, nos ayuda mucho a controlar. También tiene una modulación con las grasas. Recordemos que a nivel endotelial tenemos algunas lipoproteínas que transportan el colesterol o los triglicéridos. Cuando esos marcadores pues llegan, vamos a llamar macrófagos, que por el sistema oxidativo que favorece el endotelio, en este caso las células endoteliales, son atrapadas, son fagocitadas y son transportadas hacia la región subendotelial y ahí van a sufrir una modificación esas células, convirtiéndose en células espumosas que van a favorecer, si la persona no modifica su dieta, en placas arterioscleróticas, que puede en un momento dado obstruir la luz del tejido. Entonces, de esa forma, el endotelio está funcionando. Aquí tenemos nosotros un esquema de cómo prácticamente el endotelio libera diferentes tipos de sustancias que van a favorecer la liberación y la estimulación. Y tenemos el endotelio, el espacio, el músculo liso, sus diferentes receptores, ¿verdad? Que van a permitir una permeabilidad para el ingreso de calcio o la bomba de sodio y potasio, que permitirán en un momento dado la contractibilidad muscular, el óxido nítrico que permitirá la vasodilatación, la relajación del músculo. Y así podemos ver muchas funciones que tiene el tejido endotelial. De igual manera, vemos nosotros la estimulación de los glóbulos rojos y blancos, ¿verdad? Los receptores, las bradicininas que vemos encontrados, las endotelinas y todas esas sustancias que son fundamentales para el buen funcionamiento. Voy a quedarme con este tema. Quiero que estudien ustedes este tema y el día de mañana estaremos a primera hora resolviendo dudas sobre el sistema endotelial y cardíaco. Por mí, muchas gracias y los veo el día de mañana.